Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con los vídeos de historia del mueble. Habíamos visto Egipto y habíamos visto Grecia también. Y en este vídeo vamos a ver un poco del mueble en Roma. Bueno, un poco como introducción, como siempre hago. Roma es una civilización que uno de sus logros es la unificación de todo el Mediterráneo, de diferentes pueblos de todo tipo. Esto se va a conseguir mediante lo que se conoce como romanización. Esto es, pues mediante una administración central, mediante una economía fuerte y mediante una serie de obras públicas también, de calzadas, puentes, va a conseguir, ya digo, dar una cierta uniformidad a un imperio que es muy grande y es muy variado. También esto se va a conseguir con un idioma común, que es el latín, mediante el derecho, que va a regular las relaciones tanto personales como las mercantiles. Y bueno, pues va a ser un imperio, como digo, muy importante, que se da desde el siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Estamos dentro del ámbito de lo que habíamos visto en Grecia, o sea, del mundo, de lo que se conoce como mundo clásico. Roma es un referente como fundamento de lo que se conoce como civilización occidental. Y el arte romano pues va a ser del mismo tipo, como digo, que el arte griego, un arte clásico. Bueno, pues vamos a seguir teniendo las características que habíamos visto en el arte de simetría, de orden, de proporción. Los monumentos romanos van a ser de dimensiones también muy grandes, son monumentos majestuosos. Es una civilización que es muy urbana. Roma es la capital, pero todas las ciudades con derecho de ciudadanía van a ser una pequeña Roma. Van a tener los mismos monumentos referentes que tiene Roma, y van a tener también las prerrogativas que tiene Roma. Es, como digo, un arte que es más urbano, y también una característica muy importante es la funcionalidad pública de este arte. Está un poco al servicio del ciudadano y de las comunicaciones, como os decía antes. Es muy importante las calzadas, los puentes, los acueductos, los coliseos y espacios recreativos de todo tipo. Las termas, los circos romanos, bueno. Aquí vemos una imagen del Capitolio romano. Bueno, pues ya veis el arte clásico, ¿no? Lo que os decía, lo que ya habíamos visto, el uso de los órdenes clásicos, la proporción, la simetría, monumentos majestuosos, sobre todo los de Roma. Bueno, en fin, hay coliseos, hay diferentes ámbitos con una función, como digo, pública. Los teatros, el teatro romano. Bueno, los órdenes son los órdenes clásicos, el dórico, el jónico, corintio. Roma suma un nuevo orden clásico, que es el toscano, que es este que tenéis aquí a la derecha, de fuste liso y de aspecto pues más sencillo. Bueno, aquí veis un poco pues una decoración clásica. Esto se va a retomar, ya sabemos, en épocas pues posteriores, en el Renacimiento, en el Neoclasicismo, aunque, como ya os he comentado, pues además de los periodos que en sí se pueden catalogar como clásicos, dentro de un mismo periodo también puede haber una etapa más clásica y una etapa más barroca, más recargada, más de movimiento. Pero bueno, esto es una decoración típica clásica, ¿lo veis? Siempre hay un centro, hay una simetría, hay una proporción y hay una decoración, bueno, pues que
se nombra como clásica, ¿eh? En este caso tenemos pues los tondos, los angelotes, que luego se van a retomar en el Renacimiento, los llamados putis, y bueno, diferentes figuras, todas de corte clásico, siempre con esa simetría. Otra cosa es que, bueno, como ya os he dicho, se va a retomar el estilo clásico, el estilo romano, greco-romano, en diferentes épocas. Y, por ejemplo, en el siglo XVIII, el descubrimiento de las ruinas de Herculano y de Pompeya van a ser una de las bases del neoclasicismo. Es un descubrimiento que es importantísimo porque sabéis que, bueno, que tanto en Herculano como en Pompeya, sobre todo más en Pompeya, el número de ruinas es muy abundante y el estado en el que se conservó también. Y entonces eso va a ser, como digo, uno de los fundamentos, ¿no? para que el neoclasicismo como estilo se ponga de moda. Simplemente son el mencionar el descubrimiento de estas ruinas ya en el siglo XVIII. En cuanto al mueble, pues vamos a ver muebles, tipologías. Vamos a ver que son parecidas a las de Grecia. Hay alguna nueva. Como pasaba en Grecia, pues lo que nos ha llegado es básicamente, está hecho en materiales que no son madera, porque la madera no nos ha llegado, y son sobre todo tipologías construidas en bronce, en piedra, mármol. También sabéis que el uso de la piedra y del mármol era más abundante en estas épocas por esa función pública de los monumentos. Entonces, como estaban, se realizaban para colocarse a la intemperie, ya en su momento se hicieron de un material pétreo que es más resistente, lógicamente. Bueno, como características así principales, ya que, bueno, pues como ya os he dicho, es el mundo clásico, las características de proporción, de simetría, van a ser iguales que las que vimos en Grecia. Quizá ahora para una característica un poco diferencial es que el mueble romano se considera que es muy elegante. Lo que es el trabajo en sí es un trabajo que es muy destacado, bien realizado, un trabajo artesano, lógicamente, pero como ya digo, es muy elegante. Luego también es muy decorativo. Es un mueble pensado para ostentación. Bueno, eso ya sabemos que es una característica del mueble romano, pero podría ser casi de cualquier época, porque un mueble rico, un mueble lujoso, pues siempre va a ser un poco un símbolo del estatus social, estatus de clase. Y en Roma se ve claramente. Bueno, ya digo, un mueble muy elegante, muy bien hecho. Hay quizá más variedad en esta época debido a la forma de vida que, bueno, pues lógicamente cada vez va siendo más asentada, más lujosa, como os digo. También la disposición de las casas, esto se ve muy bien en Pompeya, por ejemplo, el atrio, el hall, las habitaciones. Entonces, bueno, toda esa variedad de las estancias de una casa hace que haya también más variedad de mobiliario. Siempre estamos hablando de un mueble lujoso porque, lógicamente, esas casas pertenecen a las clases altas. Bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos, esto es un taburete, esto es un asiento, que es el difros, que ya lo habíamos visto en Grecia. Es un taburete sin respaldo y que en esta época quien lo utiliza son las autoridades. Bueno, vemos aquí, pues lo que os he dicho, ¿no? La realización que se ve que es muy buena. Este es en bronce, ¿eh? La foto es en blanco y negro, pero es en bronce. Y aquí se ve el uso del torno. Veis aquí este torno muy característico
de forma, una tipología de lenteja, ¿lo veis? Que esto vendría de Mesopotamia. Este tipo de torneado en forma como de disco, pues proviene de ahí, y es muy característico en el mueble romano. ¿Veis? La importancia del torneado en los muebles. Todo esto, lógicamente, pues se supone que se realizaría también similar pues en madera, pero no ha llegado ningún mueble realizado en ese material. Algunos eran plegables. Seguimos con esa función un poco práctica del mueble, que va a tener siempre, sobre todo en épocas más antiguas, de un mueble que es fácil de transportar. Se puede plegar eso para que se transporte de una habitación a otra. Y bueno, normalmente siempre va a tener elementos de refuerzo, tirantas, las chambranas. Aquí veis un poco estas dos piezas que decorativamente son muy lujosas porque asemejan la cabeza de un caballo, y todo con grabado. Veis todo el metal que está grabado, va cincelado. Aquí dos tondos, dos figuras, casi en medio relieve. Bueno, pues como os digo, un mueble bien realizado, decorativamente hablando muy lujoso, mueble práctico porque se puede plegar, es fácilmente transportable y, bueno, pues en este caso lógicamente indicado para las autoridades. El difros. Otro de los muebles que habíamos visto en Grecia es el biselium, que sería un trono. Bueno, pues este es un biselium. Veis que la tipología es muy parecida a la del difros, simplemente pues un trono tendría más importancia. Aquí, ¿en qué se ve eso? Bueno, pues en los brazos quizá, ¿no? ¿Veis los brazos que son, pues dan ese carácter más de asiento de honor, que es un trono? Bueno, aquí simplemente pues decir, bueno, igual la manufactura es impecable, decorativamente pues ya veis que incluso va con figuras de bulto redondo decorando esta pieza, los torneados en forma de discos, y luego, bueno, pues es que la calidad de los brazos pues es muy sorprendente porque fijaros que son esculturas directamente, son cabezas de caballo, como en el difros, y aquí una figura pues de personaje, casi, como ya digo, esto ya es casi de bulto redondo. Y luego hay una decoración muy característica, que es el nielado, se llama. Aquí sobre el metal, no sé si se percibe bien, pero hay un dibujo, esto es un grabado, esto es un grabado en el que se van a introducir pues un metal líquido que puede ser oro, plata, cobre, y hace estos dibujos, como digo, de una calidad muy grande, grabado sobre el metal, nielado. Algo característico también del mueble lujoso romano. Veis aquí otra cosa también, las formas de los brazos, esa curva que es tan suave, que es tan sutil. ¿Lo veis? ¿Veis cómo las formas curvas, que en Egipto no eran tan relevantes, era un mueble quizá más cúbico, más recto, pues a medida que vamos avanzando van a ser cada vez más importantes y cada vez más tenues, Quiero decir, unas curvas que se van a pues adaptar un poco más quizá a la forma del cuerpo humano. Todo esto, pues lógicamente da una idea de comodidad. Estos muebles que vemos, que son de metal, que parecen muy ampulosos y poco cómodos, como seguramente debían ser si los viéramos tal como los vemos, iban recubiertos de telas ricas, siempre, de colchonetas, de telas ricas, siempre las orientales, que son las que son más apreciadas. Bueno, pues vemos el biselium,
sería un poco como el Difros, pero ya digo, un poco más, con un poco más empaque y sobre todo porque va acompañado de los brazos. Este es otro tipo de trono, este es muy antiguo y se ve mucho en la época romana. Tiene forma, esto es una silla de honor, esto es un trono, es tipo Viselium también. Lo que pasa es que son muy característicos de esta época estos tronos que digo que tienen forma de bisel, tienen forma de tonel, tienen forma circular. ¿Veis que es como un tonel? Y bueno, pues los que nos han llegado son de piedra, lógicamente, pero seguramente habría también realizados en madera en su época. Había veces que se acompañaban de una especie de banqueta para colocar los pies encima. Y ya digo, son formas que son, pues, son circulares. ¿Veis la parte superior que tiene esa forma curva, pero muy sinuada, muy sinuosa? ¿Lo veis? Esta forma en S, esas curvas que cada vez se ven más en los muebles y que, bueno, tienen ese sentido de relajar un poco la postura del cuerpo. Y bueno, en cuanto a la decoración, esta decoración que va en registros, lo veis aquí, va en registros, va en bandas, esto sí que recuerda también a la decoración de Mesopotamia. Esto es una cultura, una civilización que no os he enseñado fotos porque realmente solamente tenía un par de ellas, porque de eso sí que han quedado pocas muestras, pero evidentemente tanto Grecia como Roma, de quien beben, es de Egipto y de Mesopotamia, Persia, y esta es una decoración típica de Mesopotamia, como digo, escenas pues de caza, escenas de tipo más vegetal, más naturalista. Bueno, pues eso, lógicamente, cada cultura se influye de las anteriores, y además estamos en un mismo ámbito que es el Mediterráneo. Esta no, esta la hemos visto. Aquí vemos otra silla, otro trono, en forma de tonel, como el que hemos visto anteriormente. En este caso es de bronce cincelado. Ha llegado en peor estado de conservación. Veis las chapas de bronce que, bueno, tiene muchas pérdidas. Esta chapa, por ejemplo, seguramente iría recubriendo un armazón de madera. Por eso lo que nos ha llegado solamente es el recubrimiento. Y esto es curioso porque, claro, de ahí se ha deducido también que las decoraciones de los muebles también serían, pues como en Egipto, recubrir con chapas de metal de oro, de metal de cobre, bronce. Como veis, eso da sentido a ese mueble tan lujoso del que os hablo. Un mueble muy trabajado, muy lujoso, muy rico. Bueno, aquí veis que la decoración es muy similar al que habíamos visto anteriormente, de influencia Mesopotamia también, de Oriente Medio. Veis la decoración que va en franjas, en registros. Bueno. Y también la parte superior, lo que correspondería con el respaldo, es un poco como el sillón de orejas que conocemos, ¿no? Veis que esa ligera curvatura que se adapta al cuerpo. Veis que hay cosas que, bueno, que parecen muy, bueno, que es que son muy modernas como concepto, pero que ya en la antigüedad se conocían. Bueno. Esto, por ejemplo, es un fresco de Pompeya y aquí vemos un Difros. ¿Veis el taburete? El mismo que se podría ver en Grecia. Un poco como distinción se cree, pues que en Roma se utiliza el torneado lenticular, este torneado de disco, de lenteja,
del que os hablaba anteriormente, que sería influencia también de Mesopotamia, de Oriente Medio. Bueno, vamos a ver, si hay una silla característica del mueble romano, es la silla curul. Esa sí que es una silla que se cree que es de, o se la conoce por ser una silla típicamente romana. No sé si se percibe bien, pero es un taburete plegable, donde los montantes podían ser rectos, como es el caso, o podían ser curvos, de doble curva, digamos como de doble S. En este caso tiene los montantes multiplicados. ¿Los veis aquí? Que tiene varios. Y es una silla plegable, se articula mediante el vástago central, este que vemos aquí. Y es una silla que luego vamos, bueno, es una silla que se va a conocer hasta nuestros días realmente. Se va a utilizar mucho durante la Edad Media. Durante la Edad Media recibe diferentes nombres. Cuando los montantes se multiplican, como es el caso, se la conocerá como silla de costillas. Y bueno, y tiene más nombres, que ya veremos en su momento. Pero bueno, la silla curul, silla curulis, época romana, silla plegable. Es una silla de honor. En esta época es un asiento de honor, no es un asiento pues para el pueblo o más sencillo. No, es un asiento para las autoridades. Una silla de tijera, sería su nombre por el que le conocemos hoy en día. Mira, esto también es una silla curul, pero en este caso los montantes tienen esta doble curvatura que os mencionaba antes. ¿Lo veis? En este caso realmente, bueno, tiene un respaldo ya, ¿vale? Pero la silla curul podría ser solamente taburete con la doble curvatura. Lo que pasa es que en el momento que los montantes son curvos, facilita, digamos, que lleve un respaldo, como es el caso. Pero seguiría siendo silla curul. Porque la idea de la silla curul es que es una silla de tijera, es una silla plegable. Vale, ese es el fundamento. Luego ya puede tener los montantes rectos o curvos. Si tiene montantes curvos, es más fácil que disponga de un respaldo. Aquí veis como, bueno, como es un relieve, lógicamente, pues se ven esos tejidos que siempre van acompañando los asientos. Tejidos ricos. Aquí vemos, esta silla ya la habíamos visto en el mueble griego. Es un clismos, ¿lo veis? Este es el clismos. Veis que aquí, en el clismos ya habíamos dicho que los montantes eran curvos, tenían esta ligera curvatura que facilitaba que las patas no se clavasen en el suelo, que muchas veces eran tierra, y que se adaptaban más bien a esas formas del cuerpo humano. ¿Veis el respaldo? ¿Veis esa ligera curva? Cómo se adapta a la forma humana. Esta es la silla, este es el clismos, la silla que ya habíamos visto en Grecia, que ahora se va a seguir usando durante el periodo romano. Bueno, aquí en este relieve pues vemos otra vez esos asientos en forma de tonel que os decía antes. Aquí veis con la banqueta con un escabel para colocar los pies. Y bueno, en este caso, por ejemplo, llevan unas pequeñas patas, pero era habitual que no llevasen patas también, Forma semicilíndrica, se adapta al cuerpo. Vemos que cada vez más el mueble va a tener esa idea de comodidad, de adaptarse al cuerpo humano. Pero no deja de ser formas clásicas realmente. No es una curva que busque una decoración, sino que es más bien una función práctica. Aquí vemos un sillón de piedra con banqueta, pues igual. Estas sillas de tonel.
Aquí vemos otra silla de tonel y bueno, pues igual, exactamente lo que hemos visto, el escabel, las patas, y en este caso vemos que es un relieve de piedra también, pero no sé si se percibe que pues el trenzado, esta especie de trenzado o de mimbre con el que se marca el mueble. Bueno, pues esto también ha hecho pensar que en esta época habría muebles realizados en mimbre o en tejido trenzado. Porque como ya sabéis, esto es piedra, pero bueno, sería un poco un referente de un modelo que podría ser de mimbre, lógicamente. Entonces, de lo que se deduce que trabajarían tejidos vegetales tipo mimbre. ¿Lo veis? Veis que siempre son, en este caso, pues es una mujer, de una clase social alta, lógicamente, ¿eh? Son asientos que aunque, bueno, pues aunque fuera mimbre, que están pues destinados su uso a las clases sociales más altas, lógicamente. Fijaros, el mismo, ¿no? Una tipología similar. Esto está realizado en piedra caliza, pero seguramente imita lo que se realizaría con tejido. ¿Veis? La forma de medio tonel, la forma del respaldo, esa curva que se amoldaría al cuerpo, y bueno, pues en este caso no lleva pies. Bueno, sillones hay de más tipos. Este sería otro trono, Biselium. Bueno, estos son evidentemente de honor, o sea, son tronos en este caso el material es de pórfido, en fin, bueno. Aquí, por destacar también el tipo de soporte que tiene, el tipo de pie, pues veis lo que ya hemos visto desde Egipto, la garra de león. Bueno, pues la garra de león va a ser un motivo decorativo clásico, que ya va a ser una decoración clásica durante los diferentes periodos. Quiero decir, ya cuando vemos una pata, un pie de garra de león, ya lo relacionamos con el mundo clásico. Simplemente para que veáis pues que el origen está aquí, ¿no? Que se utiliza con asiduidad. La garra de león. Aquí veis la decoración de palmeta. Pues todo esto son los motivos decorativos clásicos, los roleos, que se van a retomar, que los vamos a ver en diferentes periodos. Sobre todo el Renacimiento y sobre todo en el neoclasicismo y en el Imperio, que son los estilos que se relacionan por antonomasia con esa vuelta al clasicismo que estamos viendo ahora. Bueno, veis la parte superior, veis el respaldo con esa curvatura. Pero bueno, toda la decoración es simétrica, proporcionada. En este caso, bueno, tiene la característica un poco diferente, pues que el soporte es un soporte trapezoidal. Lo veis que es de una sola pieza, que en vez de tener 4 patas, realmente tiene 2. Tiene 2 muy potentes, en forma trapezoidal, como os digo, y que bueno, que es un soporte que también tiene su origen en esta época. Bueno, esto... mesas. Bueno, pues mesas, en este caso vemos una mesa de bronce, es una mesa plegable. Siempre esa funcionalidad de los muebles. En este caso, bueno, aparte de la calidad, porque es un bronce que va cincelado, no se percibe bien en la foto, aparte es en blanco y negro, pero va cincelado. Eso que os decía antes de que el mueble romano, una de las características básicas es que es elegante. Veis aquí que los soportes, en este caso son cabezas de caballo, y el pie se corresponde con la pezuña. Podría ser una cabeza de león
y en ese caso el pie sería una garra. Este es un soporte completamente clásico que se va a retomar en el mueble europeo, como os he dicho otras veces, y que ya siempre se va a relacionar con este mundo clásico. Veis incluso que aquí tiene una forma, incluso pues el soporte, esta curvatura que imita, bueno, que recuerda a lo que será posteriormente en el siglo XVIII la pata cabriolet, esa pata que tiene esa curvatura ligera, característica del mueble del XVIII, pues ya la vamos a ver aquí en el mueble romano. No se considera, no se nombra, no se la menciona con ese nombre, pero sí que recuerda a la cabriolet del siglo XVIII. Bueno, como digo, formas curvas muy pues poco acentuadas, que quizá pues sirven para pues aumentar esa característica de mueble elegante que os comentaba antes. Aquí veis que lleva, para que se pueda plegar, lleva estas tirantas que permiten que la mesa se puede plegar, aparte de reforzarla una vez se abre. Bueno. Otra mesa, en este caso es una mesa trípode, bueno, pues como las que veíamos en el mueble griego. Sabéis, el mueble trípode, una mesa, un pie trípode lo que permite normalmente es que sea un mueble más estable. En este caso no se puede plegar. Y bueno, fijaros en la calidad de este mueble. Es de bronce y todo va grabado, va cincelado. Fijaros en la decoración tan rica, tan bien realizada, tan variada. Bueno, en fin, es un mueble muy bien hecho, muy elegante. Fijaros, aquí vemos motivos completamente clásicos, las esfinges aladas, que ya digo, son esculturas de bulto redondo. Esto tiene, quiero decir, esto es un mueble rico que bueno, tiene una finalidad también de ostentación, porque por la decoración que lleva, tan lujosa. Luego lo que es el soporte, pues veis que en este caso imita la garra de león, con esa curvatura tan sutil, que realmente lo que imita es la pata del animal. Luego toda la decoración grabada a base de roleos, tiene también, uniendo esta especie de chambrana con roleos vegetales, roleos que son una decoración clásica, que se retomará, como siempre digo, en otros momentos. En la parte superior tiene bucráneos, cabezas de carnero. Esto es un motivo completamente clásico. Todo se dispone de una manera simétrica, con orden. Y aparte tiene, entre las cabezas, pues esta decoración de hojas, láureas, tan clásica, tan de este periodo. Bueno, veis, como digo, la calidad, la elegancia, la riqueza. Una mesa trípode. Estas mesas, bueno, ya sabéis, podrían ser, lógicamente eran de diferentes materiales, en este caso es metal, podrían ser mármol, madera, y sus usos también eran muy variados, podían ser para comer, podían ser para colocar los incensarios, para perfumar las estancias, podrían ser para colocar las luces, las luces que iban pues en aceite, lógicamente. Quiero decir que tenían muchos usos. Era una mesa muy utilizada en las habitaciones. Fijaros, otra mesa trípode, muy lujosa también, de un carácter escultórico completamente. En este caso, los soportes son figuras de faunos,
los faunos que son figuras pues de la mitología. Veis aquí que la parte superior representan escultóricamente estos faunos, y lo que es el pie, pues sería un pie de pezuña, como corresponde a un fauno, ¿no? Que es un ser mitad animal, mitad humano. Veis que todo va unido además, para dar más estabilidad, con esta especie de chambrana. Soporte trípode, una base que va a recordar mucho a las del Imperio, cuando lleguemos a ese momento en el que se retoman, ya digo, de una manera muy, muy fidedigna los motivos clásicos. Este tipo de soporte, como en baquetón, es muy del Imperio, pero procede del mundo clásico, lógicamente. Y aquí la parte superior, veis que tiene una especie de receptáculo calado con doble asa. Bueno, pues este es el tipo, por ejemplo, esta es una mesa que sería pues para el incienso, para perfumar las habitaciones. Todo en metal calado. Veis la calidad que pueden llegar a tener algunos muebles. Otra mesa. A ver. Mirad, esto es una mesa muy lujosa también. Es una mesa que sería para el hall de una casa de Patricio Romano. Ya os he dicho que la disposición de las casas es más variada. Y bueno, aquí veis, pues, bueno, en primer lugar los materiales, en este caso va a ser mármol y bronce. Bueno, pues lo mismo que os he mencionado antes, la calidad del trabajo, la riqueza de los materiales. Veis la base de mármol moldurado, luego esta sección de bronce, bien trabajado también, con patas de garras de león, con estas formas más naturalistas. Aquí tiene un soporte torneado, y luego tiene, bueno, pues un gran sobre, que en este caso es mármol, y en todo el perímetro del mismo lleva una platabanda de bronce cincelado. Bueno, pues es que es un mueble, como ya digo, muy rico. Lo que os he dicho hasta ahora, muy bien realizado, muy bien hecho y muy rico, muy elegante. Y lo mismo que antes, pues de este tipo de mesas habría, pero que serían madera, con el sobre, pues se utilizarían maderas todavía más exóticas, más importantes. En fin, no ha llegado nada, pero serían así también. Esta, como iba destinada al hall de una casa, pues bueno, se utilizan estos materiales que son más duraderos, lógicamente. Lo de los materiales, pues lo mismo que en Grecia. Se cree que en Roma, bueno, como es una civilización que se va a expandir todavía más por todo el Mediterráneo, pues habría más variedades de materiales, mayor tipo de variedades de maderas, pero bueno, no ha llegado nada. Lo veis, ¿no? Muebles muy ricos. Y la tipología, pues es que es la tipología clásica, la que podría ser un mueble de nuestros días. Luego también, de esto simplemente os puedo enseñar algún dibujo, pero en las habitaciones también se acompañarían de aparadores, y los armarios, hay unos muy característicos. Este, por ejemplo, serviría para colocar los lares o los dioses de la casa. Esas figuras que representan, ya digo, a los lares, que bueno, que se colocan en este tipo de armarios, que bueno, sirven un poco como
bueno, como para las oraciones, para proteger a los habitantes de la casa. Y en cuanto a la tipología, sobre todo, pues veis lo que siempre vamos a ver en un mueble, que son esas referencias a la arquitectura. Si veis la parte superior, esta parte que correspondería un poquito más pues a guardar a esos dioses, veis que lo que se asemeja es a un templo clásico, ¿no? Con las columnas en el frente, en fin, una estructura de un templo. Y la parte baja, que sería ya más para guardar, pues también recuerda un poco a un mueble pues de casetones, a un mueble de cuarterones, recuerda un poco al mueble pues el castellano que conocemos aquí. Esa estructura de mueble clásico de bastidor y de paneles. Aquí veis con un basamento bastante alto, ya digo, imitando un poco la estructura de un templo clásico. Armarios que, ya digo, sirven para guardar y sirven también para el culto. Lararium, otro igual. Veis, la parte superior imitaría un poco lo que es un templo clásico, con el entablamento, con el frontón, con su tímpano, con la columna, aquí con una especie de celosía, y luego la parte inferior, que podría ser, en este caso puede que sea cerrado, pero podría tener ese otro uso para guardar, un poco más práctico. Armarios. En cuanto a las camas de reposo, bueno, aquí en Roma, estas camas, que bueno, vemos un poco que son parecidas a las griegas, en este periodo se llaman lectus, pero bueno, veis que la tipología es muy parecida. Es una especie de cama de día, diván, suele tener un apoyabrazos, suele tener una especie de cabecero, piecero no, y con esta forma curva tan sinuosa que serviría para reclinarse. Sabéis que se utilizan para colocarse encima de una forma un poco relajada. El uso muchas veces no es el de dormir simplemente, sino el de estar cómodamente, de charla o comiendo, en fin, diferentes usos. Y ya digo, tienen esta especie de cabecero que sirve también para reclinar la parte superior del cuerpo. Veis, en cuanto a la estructura, pues igual, veis los soportes con este torneado tan importante. Aquí veis que las patas van unidas con zapatas. Es esta especie de travesaño que va uniendo los dos pies, pues esto también es muy habitual en esta época ya, que eso se va a retomar en otros periodos. Pies unidos por zapatas. Esto se supone que da más estabilidad a un mueble. Y luego, ¿qué más? Nada, pues la estructura superior, todo esto iría recubierto. En este caso es metal, pero ya sabemos que esto habría lógicamente lectus realizados en madera. Todo esto iría con colchones, con tejidos ricos. Y bueno, veis que lo que es el cabecero es muy similar. No sé si lo veis bien, que no puedo enseñaros más en la foto, pero bueno, es muy similar a el brazo que habíamos visto antes en el Viselion. Fijaros, si lo veis que es muy parecido este brazo al cabecero de Lectus. Incluso la decoración, que es de cabeza de caballo, también es similar, y sobre todo esta forma curva sinuosa. Bueno, el Lectus. Vale, no sé si lo veis otra vez aquí, que es muy similar. Esa curva sinuosa que también inspira esa característica de elegancia del mueble romano. Bueno, Lectus, pues también, mira, en este caso, por ejemplo, el Lectus
tiene, en este caso, constaría de dos cabeceros. ¿Veis lo que os digo de la forma de descansar encima de ellos? Y bueno, en este caso son igual, veis que la forma S, pero muy sinuosa. El lectus, que sirve como cama de día, diván, y tiene diferentes usos. Muy utilizada en el mundo clásico. También tendríamos los triclinios, como habíamos visto en Grecia, que es esa especie de lectus, pero en forma de U, para compartir con más personas, que nos da otra vez esa idea de vida pública, de vida social. En este caso, incluso los triclinios son construcciones pétreas. Esto iría recubierto, lógicamente, con telas, pero que también los hay incluso de obra, ¿eh? Y aquí en el medio, pues aquí veis también una especie de soporte de obra que podría haber sido también una mesa trípode. El triclinio. Fijaros, aquí una imagen de un fresco de Pompeya donde se recrea ese triclinio. ¿Veis? Aquí acompañado de una mesa para soporte de, bueno, pues de vino, de licores, de frutas. Vale. Incluso, fijaros, la idea de comodidad o de lo evolucionados que llegan a estar, ese lectus, esa cama de día, ese diván, cuando ya tiene soporte, cuando tiene un respaldo, como es el caso, se convierte pues en un sofá. Esto es un sofá, como los que conocemos hoy en día prácticamente. Pues ya los conocían ellos. Se dispone, aparte de tener los cabeceros, tiene un respaldo, con lo cual eso ya se convierte en un sofá, como digo. Podían tener el armazón tanto de madera como de metal. Luego todo esto, lógicamente, estos son restos, pero se ve el armazón, pero todo iría recubierto con colchones, con un jergón, con telas, para dar comodidad, lógicamente. Bueno, y ya por último, ver aquí una especie de... No sé si se verá bien esto. Fijaros, esto es un grabado, moderno, pero bueno, que un poco representa lo que sería una habitación de una casa noble. Y aquí veis los elementos muebles que tiene, ¿no? Veis la mesa, estas mesas, las auxiliares que hemos visto, que pueden ser trípodes habitualmente. Veis el lectus, esa cama de día, con diferentes usos. ¿Veis el sofá? ¿Veis? Como el que hemos visto, que es un sofá que se asemeja a un sofá moderno realmente. Aquí vemos una silla de tijera, la veis aquí, y también vemos los lucernarios, las luces que van encima de unos soportes, y vemos un armario aquí en la esquina derecha, en el lateral derecho, que bueno, un poco como el que hemos visto anteriormente. Un armario que es una construcción completamente clásica, imitando un poco los casetones, los cuarterones, y con un remate de frontón. Un remate completamente que recuerda a un templo romano, un templo clásico, ¿veis? Un poco una recreación de lo que podría ser una estancia de una casa pues importante romana. Todo lógicamente con un suelo de mosaico, con, bueno, paredes pintadas, en fin. Bueno, pues esto es un poco la idea del mueble romano. Ese tipo, lo que hemos visto en el armario de los casetones, de los cuarterones, que luego lo vamos a ver en el mueble europeo posteriormente, en otras épocas, y que se relaciona con el mundo clásico, podría provenir, siempre relacionando
con lo arquitectónico que es tan importante, con el Panteón romano. Este es el Panteón de Roma, uno de los edificios de la Roma clásica más representativos y más imponentes. Y el interior, vemos que la cúpula tiene esa decoración de casetones tan representativa del Panteón. Y bueno, pues se piensa que todas este tipo de decoraciones que se dan en arquitectura y que luego se van a ver en un mueble, pues bueno, que puede proceder del Panteón romano. Bueno, y con esto terminamos Roma. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta luego.